de la reconciliación con Él. Como de nosotros al mundo, reconciliados con Dios, reconciliados. Por tanto, nosotros somos emisarios de una bandera que no tiene nombre de hombre ni de nación, sino de una eternidad. Y es la bandera del Evangelio. La buena noticia de Jesús llamando a los hombres para Él. Por tanto, el Espíritu Santo me llevaba al libro de Juan, al libro de la primera carta de Juan, y yo le invito a que usted pueda estar ahí buscándolo conmigo. La primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo del 5 al 10. No es el libro de Juan, es primera carta de Juan. Sí, pero no porque dijeron Juan. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 10. Amén. Entonces, quiero que entiendan algo. Vamos a estar trabajando con estos versículos y el texto base, nuestro texto base va a ser literalmente el versículo 3 del capítulo 1. Pero no vamos a tocarlo ahora. Vamos a ver esta parte primero. Amén. Pues el tema de nuestro mensaje de hoy es el poder del testimonio. Amén. Gírate hacia el hermano que está a tu lado y dilo: el poder del testimonio. Vamos, díselo. El poder del testimonio. Amén. El poder del testimonio de Dios en ti es la capacidad de Dios para obrar en nosotros. Amén. Entonces, vamos a leer la escritura, pero antes de eso yo te invito a que tú con toda reverencia inclines tu cabeza, quebrantes tu corazón y vamos a orar al Padre. Padre amado, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret, oramos para que tu presencia descienda a este lugar y sean abiertos nuestros ojos a través de tu palabra, con espíritu de sabiduría y de revelación, Dios mío, para que en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, tú, oh Dios eterno, Dios mío, nos reveles más acerca de Cristo, nos forme, nos redarguya, nos instruya, conforme está escrito en tu palabra, Dios mío, y nosotros podamos recibir, Dios mío, lo que tú quieres que hagamos. En el nombre de Jesús se quitan los títulos, se apagan las luces de los hombres, Dios mío, Padre Santo, todo nombre, todo renombre de hombre, Señor, es apartado, es quitado, todo principado y toda potestad es sujeto, y solamente Cristo es conocido en medio de nosotros, Dios mío, para que tú, oh Padre eterno, recibas gloria por medio del Hijo y a través de la persona del Espíritu Santo. En Cristo Jesús te damos gracias y te decimos amén. Aleluya. La exposición de la palabra de Dios debe ser para nosotros una acción reverente de adoración al Señor. Muchas veces consideramos que la palabra de Dios es lo más importante del culto, ¿verdad? El momento más importante del culto, y nos volvemos reduccionistas. Sí, nos volvemos reduccionistas porque si solamente creemos que Dios habla o Dios se manifiesta con su palabra, entonces ignoramos la Escritura y estamos pisoteando una vez más la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios declara en el libro de los Salmos que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Por tanto, ya Dios es habitación cuando comenzamos a alabar su nombre. Pero la palabra de Dios también declara de que el Padre anda buscando adoradores, ¿verdad? En espíritu y en verdad, que le adoren a Él, ¿verdad? Entonces, como Él está buscando, por favor, revisa arriba, no vaya a ser que se caiga, como Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, en el medio de la adoración, Dios está caminando por medio de su pueblo. Dios está mirando quiénes están. Dios está mirando, no el hermano que tienes a tu lado es el que está mirando. Si tú ves al hermano a tu lado que te está mirando, tú le dices, cierra los ojos, tú no eres. Es Dios el que está mirando, no tú. Dios está buscando personas que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, ya Dios, desde la alabanza y la adoración, Dios se está moviendo en medio de su pueblo. No, la parte más importante es la exposición de la palabra
palabra porque ahí Dios habla. No, 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 no. Dios está hablando desde el inicio mismo en que tú te levantas. Ahora, la exposición de la palabra de Dios es nuestra reverencia para aprender de lo que Dios está haciendo. Y por eso necesitamos espíritu de revelación para entender. ¿Verdad? Porque si nosotros no nos es quitado el velo, ¿verdad? Que viene la palabra revelar, es correr el velo. Hasta que no nos es revelado, las verdades bíblicas no son entendidas en nosotros. Más una palabra rema, una palabra revelada en tu vida, va a cambiar por completo todo lo que tú entiendes. Por eso hay una diferencia muy clara entre el logos, que es la palabra escrita de Dios, y el rema, que es la palabra revelada de Dios. Todo logos fue un rema en un momento determinado. Pero no todo rema es logos. No toda palabra revelada de Dios tiene el poder de ser canonizada. Por eso es que nosotros recibimos rema de Dios y aún muchas veces no es canónico. ¿Verdad? No es una doctrina, no está aplicado porque fue algo que Dios te reveló a ti para algo particular. Pues el rema de Dios, para que todo el mundo conozca de Jesucristo y de su plan de redención, ya está escrito. Ya el canon de las Escrituras ha sido cerrado por Dios. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, ¿estamos claros hasta aquí? Amén. Ok, entonces leamos la Escritura en primera carta de Juan. Este es el mensaje que hemos oído de él. Si usted fuera igual que yo y tiene una Biblia de estudio con un bolígrafo, usted lo señala junto conmigo, la palabra oído. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Usted señalaría también la palabra anunciamos. Fíjate cuál es el mensaje. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, señálame también ahí la palabra comunión con él y andamos, marca ahí, andamos en tinieblas y vas a marcar también la palabra mentimos y no practicamos la verdad. Todas estas acciones que te estoy marcando son formas verbales, ¿verdad? Son acciones. Es el verbo activo en ti. Activo en las personas. Son literalmente acciones. Son posturas en donde tú sales de una posición y te diriges hacia otra. Y como hemos visto, una iglesia viva es una iglesia que está en movimiento, ¿verdad? Hay ruido, hay alaridos, hay sonidos, hay risas, hay llanto, hay movimiento, hay caídas, hay sacudidas. ¿Por qué? Porque está viva. Si estuviera muerta, estuviera en una única posición. Horizontal, perdón, así vertical. Horizontal, sin movimiento, no habría ruido. Si hay ruido dentro del féretro, corre que el hombre no estaba muerto, ¿verdad? Sí, si tú sientes en el féretro, corre que ese hombre no estaba muerto. Amén. Entonces tenemos que comprenderlo. Una iglesia viva siempre va a tener ruido, siempre va a tener movimiento, acciones, ¿verdad? Dice en el 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Vamos a empezar a cocinar, ¿verdad? La enseñanza de lo que Dios está transmitiendo a nuestras vidas a partir de esta parte. Pero para poder entrar eso, yo tengo que ministrarte el texto llave. ¿Qué hace una llave? Te abre puertas, ¿verdad? Un password, ¿verdad? Una contraseña es un tipo de llave moderna. Últimamente ya las cosas están digitalizadas, no te vayas a poner nada en el cuerpo. Ojo, si algún día te mueves de esta nación y sales a algún lugar, no te marques nada en el puerto, que seas una llave digital. No, dame la física. Tranquilo, no hay problema con eso. ¿Verdad? Pero las llaves abren o cierran puertas. Pero hoy Dios te entrega una llave para comprender la palabra de lo que Dios hoy va a ministrar la enseñanza. El poder del testimonio necesita una llave que te abra la sabiduría y la revelación para comprenderlo. No la tengo yo,
Pues yo soy un ser humano igualito que tú, no tengo ninguna facultad omnipotente ni poderosa, fui rescatado igualito que tú, tengo el poder del testimonio por causa de lo mismo que tú vas a aprender, que a mí ya me fue revelado, y Dios me va a revelar nuevas cosas, porque vamos a usar el texto llave que Dios nos entrega. Esa llave celestial radica en su palabra. Mira el versículo 3. Dice, perdón, es el versículo 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Mira ahora la llave. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Contexto de la carta, contexto del momento en que el apóstol Juan está escribiéndole a las iglesias. El apóstol Juan se encuentra ya siendo una persona adulta, pero no adulta, tú sabes, de 50 años. Estamos hablando de un Juan entrado en muchos años. Ya estaba siendo condenado por causa de la predicación del Evangelio, a punto de ser desterrado a la ciudad de Patmos. Ya lo habían tomado, lo habían echado en una olla de aceite hirviendo, lo habían lanzado a la olla. Juan se había dado un pequeño chapuzón y había salido de la olla intacto. Quiero que comprendas eso. Pastor, pero eso no sale en la Biblia. No es verdad, no sale en la Biblia. Pero eso lo describe la historia de la tradición cristiana del primer siglo, hablando acerca de eso. Lo echaron en una olla de aceite hirviendo. Igual no. El aceite parecía que eso no era aceite, era agua caliente. No, es que el agua caliente también de mar. Es que la presencia de Dios estaba con él. Y él había oído de Jesús unas palabras. Y este quedará de anciano y verá el día del Señor. Dios es fiel. Y como Dios es fiel, sea hallado todo hombre mentiroso e infiel delante de sus juicios, y solamente él sea reconocido como justo. Cuando esto sucedió, los romanos, imagínense, te acabamos de echar para que te mueras, y tú sales ileso, no tienes ni olor a aceite. Juan no ardió, y como no podían matarlo, le dijeron, vete para una isla desterrada, la isla de Patmos. Y ahí en la isla de Patmos, Juan tiene la revelación. Pero antes de que todo esto sucediera, Juan escribe una carta desde la prisión a los hermanos, a las iglesias que él había constituido, que él había sido apóstol, las cuales él había formado. Y por eso usted ve las expresiones dentro de toda la carta donde dice, hijitos míos, hijitos, amados míos. Esa expresión de cariño, de ternura, de paternidad de Dios, ¿verdad? A través de él, una paternidad espiritual sobre los hijos que había fundado en el Señor. Pero aquí Juan comienza a revelarle las claves para mantener el poder del testimonio intacto en ellos. Por eso, Juan comienza testificando lo que había recibido de Jesús, ¿verdad? Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Pero me gusta el versículo 1, como dice, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de Dios. Juan no testificaba de nada más que no fuera lo tocante al verbo de vida. Y el problema de la iglesia radica en esta temporada en que testifica de cosas que no son lo tocante al verbo de vida. Por eso muchas iglesias están vacías. Por eso las personas siguen asistiendo a iglesias multitudinarias, pero siguen saliendo igualitos que como entraron, y no hay una transformación de su vida porque no se está testificando lo tocante al verbo de vida. ¿Quién es este verbo de vida? No sea otro que el nombre sobre todo nombre. El que declarando en Hechos 4, versículo 12, el apóstol Pedro dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual pueda haber salvación. Solo Jesús. Y la iglesia tiene que testificar acerca de lo que ha visto, oído, cuidado,
y palpado. Porque si tú dices que Dios sana, pero en tu vida nunca has sanado a un enfermo, el testimonio que tú estás dando es falso. Por eso la mejor expresión que tú puedes decir es la siguiente: la palabra de Dios declara, o la palabra de Dios dice. Impon las manos sobre los enfermos y estos sanarán. No digas, yo he impuesto las manos y han sanado, cuando no lo has hecho. Porque automáticamente el poder del testimonio se vuelve mentira y se te vira hacia ti. ¿Por qué? Porque como tú no eres testigo, y hoy vamos a aprender lo que significa la palabra testigo, no puedes recibir nada de parte de Dios. Y como no recibes nada de parte de Dios, no eres testigo de nada. Y al no ser testigo de nada, simplemente estás mintiendo. Mintiendo. Déjenme encontrar un momento que se me acaba de mover. Por favor, se acaba de... Tenemos que comprender dos palabras centro en nuestras vidas con respecto a este tema, para entonces adentrarnos en las verdades del Escrito. Ya salimos de las llaves, ya abrimos la puerta, ¿verdad? Ahora necesitamos comenzar a construir, a poner, no los cimientos, porque los cimientos ya están puestos, ¿verdad? En esta iglesia creo que el fundamento de Cristo ya ha sido puesto. Vamos a poner como perito alquiler, levantar bien los muros, para que lo que tú recibas no se vaya. Recuerda, ya levantamos los pilares, ¿verdad? Los fundamentos. Ya levantamos pilares de la vida de los cristianos para mantener la relación con el fundamento y el techo, la cobertura de Dios sobre nuestras vidas. Ya la casa está levantada. Ahora nos toca comenzar a cerrar por dentro la casa, las paredes, poner todo bien bonito para que nada se nos vaya y no seamos como ese pueblo que dice, que dejó la concretera adentro sin haber hecho una puerta. Bueno, ustedes se ríen, ¿no? Parece que ustedes recibieron la revelación. Amén. El poder del testimonio lo podemos ver en Hechos 1:8, ¿verdad? Donde Jesús aclara qué es poder y qué es testimonio. Jesús dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Me sorprende cómo la iglesia del siglo XXI, una iglesia postmoderna, está viviendo, hablando de un poder basado en las tecnologías. Una iglesia que está basando el poder, la nube de Dios, ¿verdad? Como describe el libro de Crónicas en el reinado de Ezequías, a través de máquinas de humo. Está utilizando cables para descender en sus cultos, sonidos para generar atmósfera, utilizando la psicología, las imágenes, los hologramas para hacer sentir bien a los feligreses. Gloria a Dios que eso no pasa en Cuba, ¿verdad? Gloria a Dios de que en Cuba no ha llegado la tecnología para esas cosas, las posibilidades, porque te lo aseguro, cuando lleguen, Satanás va a hacer fiesta. Satanás va a hacer fiesta porque la iglesia, si basa su fe en las prácticas mundanas para llamar a los mundanos, entonces la iglesia no es otra cosa más que sencillamente una cueva de ladrones y estafadores. Pastor, usted no puede hablar nunca suave. El problema es que la verdad de Jesucristo tiene que ser obligatoriamente en tu vida algo punzante y que te cambie. Es un aceite, pero es aceite para aquellos que han creído. Yo estoy seguro que si yo le hablo a una persona que está en Cristo acerca de la verdad de Cristo, de estas verdades que parecen duras para aquellos que aún no han sido redimidos, esta persona te va a decir: eso es básico. Yo no creo que tú te sentirías ofendido si Jesús llega a tu vida y tú eres el templo, ¿verdad? Y comienza a virar las mesas de cambistas que hay en ti.
Cuando te empieza a decir, como me dijo a mí en la cadena de oración, cuando llegues a la casa, borra lo que estás viendo, que no me agrada. Estás abriendo un portal, cierra ese portal de tu vida. Llegué a mi casa, lo borré, lo quité, se lo dije a mi esposa, se rió de mí y me dijo, ¿viste? Que lo dije. Esa es la unción profética que tienen las esposas. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Dios va a virar todas las mesas de los cambistas. Dios no quiere que tu vida se convierta en una cueva de ladrones. Dios tiene un templo santo y ese templo santo eres tú. Pero ese templo santo está basado por dos palabras: poder y testimonio. La palabra poder viene del griego dunamis y significa potencia, virtud, maravillas, potencia de milagros y fuerza. Esto lo dice el diccionario bíblico Strong, ¿ya? De las referencias cruzadas acerca de las palabras en los originales en el griego o en el hebreo o arameo, dependiendo, ¿no?, de lo que de la porción de la escritura que se utiliza. Pero también dice el diccionario Strong, fuerza, o literalmente, figuradamente, habla. Fuerza, específicamente, poder milagroso. Por lo general, implicación de un milagro en sí. El dunamis, el poder, es una fuerza para obrar milagros y está implícitamente la acción de milagros fluyendo, aconteciendo. Por eso es que ayer, mientras estaban acá los jóvenes reunidos, una predicación básica de la exposición de la palabra de Dios nada más terminó con 1 hora y media de ministración del Espíritu Santo, siendo bautizados algunos de los jóvenes, otros recibiendo liberación y recibiendo liberación y bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la impartición del testimonio sin poder no es nada. Pero el testimonio con el poder es entonces la manifestación del verbo de Dios. Así que todos los jóvenes que no vinieron se lo perdieron. Y aquello fue tremendo. Ayer fue tremendo. Porque los que vinieron se fueron llenos del Espíritu Santo. Si no, pregúntenle a Laura Martínez, que vino ayer, se fue aquí a las 10 de la noche. Hay algunos videos. Después se va a hacer una edición. Llegó hasta las 12 de la noche. Gloria a Dios. Y ella no vive cerca. Igual que Daniel, que me escribió 11 y pico de la noche. Una de la mañana. Bueno, no sé a qué hora. Acabo de llegar a mi casa. No entiendo también por qué llegar a otra hora. Bueno, gloria a Dios. Pero eso fue lo impactante. Personas que recibieron, otros jóvenes que llegaron aquí pensando que nada más que venían a recibir, el pastor lo cogió y les dijo: amén. El hermano Estrella me mira ahora con cara de... Amén. ¿Por qué? Porque lo tocante al verbo en tu vida tiene que ser un testimonio para nosotros. El dunamis de Dios está caracterizado por los milagros. Si no hay milagros, no sucede nada. Estaba viendo una persona a la cual oré hace poco, por ella, que está en la iglesia del apóstol, gloria a Dios por está allá. La mamá de Luis, John, estaba en la cumbre, me la encontré en la cumbre y yo le miré la cara y le dije: esta mujer la conozco a tu lado. Y ella después al final me dice: ¿tú no te acuerdas de mí? Yo le dije: te conozco, pero no sé quién eres. Son muchas caras, no me acuerdo. Me dice: yo soy la madre de Luis, que tú fuiste, es decir, por la que fuiste, oraste por mí, por el problema en el interior, en el intestino. El testimonio que yo les dije a aquella mujer, que le impusimos las manos y que en el momento que le dijimos que aceptara a Jesús, ella nos dijo: yo ahora no voy a aceptar a Jesús, no estoy lista para eso. Yo quiero, cuando tome la decisión, quiero estar lista por completo. Bueno, parece que la sanidad operó, porque ella se le quitó el dolor ese día, oramos por ella, ahí está el día de testigo, se le quitó el dolor, salió toda la familia entera porque se daba golpes. Ella se daba golpes y decía: no me duele, ¿qué tú hiciste? ¿Qué tú me hiciste? Y se daba golpes, se metía las manos y en el momento salió toda la familia. Yo no hice nada, yo solamente oré por ti. Y en el momento que se le quitó el dolor no le puse ni las manos, por él le dije: en nombre de Jesús se sana. Y aquel que obra milagros, obró el milagro en mí. Y este señor estaba allá. Y me impacta cómo el poder de Dios para obrar milagros, el dunamis, provoca que las personas entonces crean porque responde a su necesidad. Y Dios es un Dios que desde su inicio de su nombre dijo: yo soy el que soy, yo soy la respuesta que tú necesitas, yo soy el que doy todo lo que tú necesitas.
Esa es la esencia de nuestro Dios. Yahweh. La esencia de nuestro Dios creador poderoso, ¿verdad? El que ha vencido todas las batallas, es que Él es el sustentador de las cosas. Por eso la iglesia, cuando deja de vivir el poder del testimonio, lo tocante al verbo de vida, se enreda en los negocios de este mundo y empieza a ver que si los diezmos se los roban, que si las ofrendas se las están robando, que si el pastor tiene un terreno nuevo, que si mira la panza del hermano que está llevando los diezmos, ay Dios mío, mira, le tiene un par de aretes nuevos, son de oro 24, esa hermana empieza a caer en chismes, en murmuraciones, en idolatrías y en orgías espirituales. Porque empiezan, digo orgías espirituales y explico. Entran a estar teniendo relaciones íntimas en su espíritu con cualquier tipo de demonio habido y por haber que haya. Vienen enfermedades, les hablan y los abrazan. Te amo. Viene chisme. Ven. Acuéstate conmigo. El amor. Ven. La idolatría. Ven. Y no hay obra de la carne a vida que ellos no la abracen. No hay demonio que camine que ellos no le digan, te invito a mi cama. Porque es una iglesia, mal llamada iglesia, que vive fuera de la voluntad. Pero una iglesia consagrada a testificar lo tocante al verbo de vida. Solamente hay dos palabras que resuenan en todo su interior. Poder y testimonio. Poder de obrar de milagros. Dunamis, porque el poder es una incapacidad nuestra. Nosotros no tenemos poder. El hombre no tiene poder. El hombre perdió el poder, la autoridad que Dios le dio, la investidura de poder, el hombre lo perdió. Satanás le metió dos cuentos. Se comió lo que no sabemos si fue una manzana, una pera, no sé. No sabemos lo que sea. Se comió el fruto. Desobedeció a Dios. Y entregó las llaves de la autoridad y el poder que Dios le había dado sobre toda la creación. Por tanto, el hombre no tiene poder. El hombre sin Cristo no tiene poder. Por causa de Cristo en nosotros, hay una promesa inherente en nosotros. Por eso, hijita, es que hablaste en lenguas. ¿Por qué? Porque aquel que había prometido lo cumplió. Él dijo, recibirás poder para ser testigo. Aquellos carentes de poder son aquellas personas carentes de testimonio. A mí aquí en el grupo de alcance, de manera particular, siempre me mandan a callar. La pastora de este grupo de alcance estaba ministrando. Y me dijo, no, pastor, usted no puede hablar. No de testimonio, porque tienes mucho testimonio. Porque el testimonio es ver cómo Dios obra en tu vida, en todas las áreas. Y siempre aquel que está anhelante a Dios va a tener un testimonio. Porque está buscando la mínima manifestación de Dios para poder testificar. ¿Verdad? Entonces, nosotros, para ser testigos de algo, tenemos que ver lo que ha sucedido. Tenemos que oír de lo que ha sucedido. Tenemos que palpar, estar en el lugar, en el momento, para poder ser testigos, porque si no, entonces no somos testigos. Ahí entonces te introduzco la palabra testigo. ¿Qué significa? Del griego martur o martus. Significa testigos o mártires. Testigo, literal o judicialmente, significa por analogía un mártir. Una persona que ve, oye o participa de un hecho específico en cuestión. ¿Comprendes? Tú no puedes ser testigo de algo que tú no has visto, de algo que tú no has oído o de lo cual tú no has estado en medio. Por eso hay muchas doctrinas hoy que hablan de que las sanidades no ocurren. Las profecías no son buenas. Los apóstoles no existen. ¿Por qué? Lamento decirte que es porque careces de poder de Dios. Porque aquellos que han recibido el poder de Dios, ¿de quién es el poder? De Dios. ¿De quién es el poder? De Dios. Entonces no es para que te vanaglores. No es para que ahora vayas y se lo refriegas a aquellos que no tienen el poder. ¿Viste? Yo tengo poder. No, porque el poder no es tuyo. El poder es de Dios. Y automáticamente te vuelvas orgullosa.
quita el poder. Porque tú no puedes tener su poder. Me impactó mucho un testimonio, una analogía de unos hombres que subieron a la montaña más alta del mundo. Y todos los que subían, muchos subían, llegaban a la cima y de momento lo sentían que ¡ah! Y usted sabe, quien se cae en la montaña no sobrevive, morir. Pero había una persona que cada cierto tiempo subía y bajaba. ¿Sabes? Él subía y bajaba, subía y bajaba. Y una persona curiosa le preguntó y le dijo, ¿cómo tú haces que tú eres el único que sube y no te caes en la montaña? Tú no llegas a la cúspide. Y le dice, sí. Pero ¿cómo tú lo haces? Sencillo. Mientras más arriba tú estás, la fuerza de gravedad es aún más fuerte. Los vientos empujan más duro. La forma de agarre es menor. Tus pies se resbalan, además de que llegas cansado, adolorido, herido y demás. Cuando yo llego allá arriba, a mí no me da tiempo de pararme y decir, ¡ah, llegué! Yo lo que hago es que me tiro en el piso. Me agarro muy fuerte a la tierra cuando sopla el viento para no moverme, para no caerme. Y cuando tengo que descender, voy arrastrándome por la cima de la montaña. Y cuando ya veo el espacio, pongo bien el pie que lo tengo fijo y empiezo a descender. Porque mientras más arriba tú estás, más humillado debes de vivir. Esa persona es una analogía simple de aquellas personas que en Cristo llegan a una posición. Cuando tú subas a la cima, si tú subiste desde el cielo, te encontraste con Gabriel, con Miguel, con todos los arcángeles, los 4 seres vivientes, te echaron la mano, estuviste en el coro ahí porque tú cantas muy bien, gloria sea al Rey. Baja, siempre recordando que tú eres carne y que toda la gloria la mereces. Pero entonces cuando tú bajes, recordarás y vas a ser un testimonio viviente, un testigo fiel de lo que le has dicho. Por eso ayer cuando oraba por los jóvenes, fluía el Espíritu Santo. Porque lo que yo les hablé a ellos fue, oh joven, no morirás. Si tú decides seguir a Cristo, no vas a morir. Iglesia, si nosotros decidimos seguir a Cristo, no vamos a morir. Amén. Pero esto no lo puede decir una persona que no haya muerto así para seguir a Jesús. Yo se lo decía. Había jóvenes de 15, 16 años. Yo les decía, yo estuve ahí. Con 16 años padecí y hoy estoy aquí. Y mi caminar en Cristo no fue de alza todo el tiempo, no fue de varita mágica. Sí, ¿verdad? Esa cancioncita. Y me plantaron aquí, fui pastor. Me caí, me revolqué, tuvieron que descender conmigo al pozo ahí, levantarme, limpiarme, agua no, el río se quedaba corto conmigo de la cantidad de veces que había que meterme en el río para limpiarme porque fui terco, porque fui rebelde, porque fui desobediente. Pero Dios en su infinita misericordia puso en mi corazón el deseo de buscarle, el deseo de agradarle, el deseo de decirle, mátame. Líbrame de este hombre de muerte. Ay de mí, ¿quién me librará? Así el apóstol Pablo me lo dice, pero doy gracias al Padre por Cristo. Igual lo puedo decir. Yo te lo decía a los jóvenes, porque era testigo fiel de lo que Dios hacía. Dios respondía a lo que estaba diciendo. Dios respaldó cada una de las acciones porque era un testigo verdadero de su palabra. Y aquí entonces es donde el apóstol Juan nos umbrica y nos une al cuerpo de Cristo del primer siglo, donde nos dice lo tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y después dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hay muchas iglesias que no tienen comunión unas con otras porque no son parte del cuerpo de Cristo. Te lo repito. Hay muchas iglesias que no tienen comunión unas con otras porque no son parte del cuerpo de Cristo.
porque se ven como amenazas. Por eso ayer cuando te veía en la metodista de calle 25 te decía, gloria a Dios, qué bueno que pudiste ir allá a un festival, la premiación de varios hermanos, ¿verdad? De la Liga Metodista Juvenil. Gloria a Dios, qué bueno. Gócense, me gocé con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Me gusta lo que dice el salmista, no dice, me gocé cuando dije, voy para la casa de Jehová. Dice, me gocé con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. No todos pensamos igual, pero todos tenemos que estar umbricados por las mismas coyunturas, en el mismo conocimiento y en el mismo crecimiento de la plenitud de Cristo. Porque si no estamos umbricados, no estamos bien juntos por las coyunturas, creciendo y caminando en el conocimiento de Cristo, entonces uno de los dos no pertenece al cuerpo. Y la diferencia se marca en que uno de los dos tiene comunión con los demás miembros del cuerpo de Cristo. Y dice el apóstol Juan, para que tengáis comunión con ellos. No, con nosotros, con los apóstoles del primer siglo, con la iglesia del primer siglo. Le estaba diciendo a los que habían creído en Éfeso, en Filadelfia, en Esmirna, ¿verdad? A las iglesias de Tiatira, a esas iglesias le escribió el apóstol Juan, a esas mismas iglesias donde él estaba diciendo, esa gente no conocían a Jesús. Esas iglesias eran como los hermanos en Roma. No sabemos ni quién es Pablo. Decía el apóstol Pablo, anhelo ir a vosotros para que tengáis testimonio de quién soy. Porque no habían ido. Él no los conocía personalmente. Pero sin embargo habían creído en Cristo. Esa era la comunión y la unión. Eran testigos del poder de Dios. Pero para que tú participes en el mismo testimonio de nosotros, te cuento estas verdades para que te sean reveladas y camines conmigo. Entonces la iglesia que no tiene comunión con las demás iglesias no puede pertenecer al cuerpo de Cristo. Pequeños reinos feudales en el medio del reino. Se me parece a la parábola de los labradores injustos. Que cuando vieron que vino el Mesías, este es el heredero, matémoslo y seremos los dueños de la hacienda. Y fíjate cómo termina el Señor hablándoles y les dice, ¿qué les hará el dueño de la hacienda, de la tierra, cuando regrese? Me gusta mucho la reacción de los fariseos. Dice, comprendiéndose, querían tomar a Jesús para matarlo, porque sabían que hablaba acerca de Dios. Las iglesias que están carentes de poder, del poder de Dios, no de poder, del poder de Dios, viven todo el tiempo hablando de cosas que no son lo tocante al verbo de vida. Testifican de cualquier cosa, de la sana doctrina. Me encanta la sana doctrina. Porque hablan de una sana doctrina, oye, que es más sana que la sanidad. Es más santa que el mismo Dios. Sí, esa santidad es más santa que el mismo Dios. Porque Dios siendo santo, nos escogió a nosotros siendo impíos. ¿No entiendes? Yo no entiendo la gracia sobrenatural de nuestro Señor Jesucristo. Oye, yo no voy a hablar de ti, yo no sé quién tú eras, pero yo era un vil pecador, recogecado, mirador de hueco, ladrón, mentiroso, idólatra, ególatra. No tenía identidad, violento, era una gente airada, triste, amargado. Pastor, usted se llevó todos los requisitos del infierno, sí, yo no los había llevado. Pero cuento, yo era un discípulo del diablo, abismal. Cuando Jesús le dijo a los fariseos, porque vosotros los deseos de vuestro padre queréis hacer, mírame, a mí me retrataron. A mí me retrataron, pero como lo digo una vez, yo lo repito. Eso habla del pasado. Hace 11 años atrás, un 16 de junio del 2013, fui enterrado en las aguas del bautismo, ahí en el coral, y resucité con gloria. Resucité para la gloria de aquel que me tomó para siempre. Y quítame lo que tú quítame. Mira, me puedes quitar todo. Me puedes quitar todo. No, pastor, pero usted no lo sabe hasta que no esté en el momento. Mira, me he pasado por 11 años en mi vida viviendo eso. Viviendo que pierden los amigos. Mis amigos no son prioridad. Cristo está primero. Si usted se va, usted no es amigo, macho. Váyase. Si el oro se oxida, no era oro. Olvídate de lo demás. No, porque si tú no te acuestas conmigo, entonces tú no me amas. Discúlpame. Lo siento mucho. El amor no está pidiendo ese tipo de cosas. Por eso estoy casado con mi amada esposa de Nelly.
Con la pastora, olvídate de lo demás. ¿Por qué? Porque aquí es santidad. Aquí es santidad. Dios mío, aquí es santidad, ya no pasa nada. Humana. Amén. Las cosas son primero Dios y después yo. Ok, esa fue una de las cosas que soltero que estás en este lugar, que te golpee en el rostro, en el espíritu, la mujer o el hombre de Dios que tú estás buscando te tiene que golpear con eso. Primero Dios y después tú. Primero Dios y después trabajo. Primero Dios y después tal cosa. No primero el ministerio y después el trabajo. No, es el trabajo primero y después el ministerio. Pues tienes que entender tu casa, cabezón. El poder del testimonio radica en una persona que ha sido impactada por el poder de Dios. Entonces, participa de la gloria y testifica de la verdad. Pero hay un testimonio que tenemos que dar. Y es donde se comienzan los problemas del evangelio. Porque hay muchas personas que están predicando evangelio que no es evangelio. El evangelio habla de la naturaleza divina y de la naturaleza del hombre. Es el encuentro de dos verdades, de dos poderes y diferentes conceptos. Por eso es que el Espíritu Santo me decía, no usen mala palabra, míralo gentilmente, háblale con gentileza. El Espíritu Santo no es gentil. Porque la palabra gentileza viene de la forma, de la expresión, de la forma de comportarse de los gentiles. Que se relacionaban con todo, que hablaban con todo, etc. Y el Señor no estaba hablando de eso. El Señor no es gentil. El Señor es amable. El Señor es benigno. En Él no hay maldad. Son frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu en nosotros manifestado. Y tenemos que entender cómo Dios cambia esos conceptos. El Evangelio habla de la impiedad del hombre. Pastor, ¿cómo que el Evangelio habla de la impiedad del hombre? Bueno, te cuento. Jesús cuando manda a predicar a los discípulos, lo primero que le dice es, díganle a las personas, arrepentidos y convertidos. Si no habla de la naturaleza caída del hombre, ¿por qué le habla a las personas y le dice, arrepiéntete? Pero no solamente te arrepientes, conviértete. Si tú no te tienes que arrepentir y convertir, ¿por qué entonces tú estás necesitado de Dios? El mundo no viene a Cristo porque no conoce su condición, porque la iglesia no le deja en claro cuál es su condición. Al no ser luz, el mundo no se ve en tinieblas. Te lo voy a repetir. El mundo no viene a la iglesia. Los perdidos no son salvados, no son alcanzados por Jesucristo debido a que el mundo no ve luz en sus tinieblas. Ellos habitan en tinieblas, ellos están acostumbrados. Ellos nunca han visto la luz. Las personas que están en nuestro alrededor, que nos consideran locos, están entenebrecidos en sus pecados, en cosas que su conciencia está saturada de mal. Han cauterizado la conciencia, tienen pensamientos en donde la venganza está bien, el odio, el rencor está bien guardado en su corazón, aunque esto les cueste la pérdida de la familia, la pérdida de la propia vida. Los deseos de venganza destruyen familias, matan a hijos, matan a padres y nada. Y las mentes cauterizadas de este siglo lo consideran que están bien. Las personas gastan el dinero que tanto les costó trabajar durante 30 días, ¿verdad? Y en Cuba tienes que trabajar los 30 días. No es que tú haces 5 días de trabajo y ya mataste tu negocio, tú sabes, ya te sustentaste. No, aquí tú trabajas. Y el mismo día que cobraste, ¿cuánto hiciste, Dios? Hoy hice 27,000 pesos. ¿Y cuánto se te paró? 27,000 pesos. Pastor, la caja de pollo vale 15,000. Te quedaste con 12,000. ¿Verdad? Pastor, no, que 12,000, te quedaste con 5,000. Oye, los madres, ¿qué pasó? Oye, corrígeme ahí, que después pastor, mira ese pastor, en las redes después me coge, ese pastor no sabe ni de matemáticas, soy malo en las matemáticas. ¿Ya? Entonces, después que te compraste la caja de pollo, 12,000 pesos, ¿cuánto te quedó a mí? Si te compraste 27,000. 27,000. No te quedan 15,000, papá. No te van a quedar 15,000.
Si te costó 12,000, 27,000, saca la cuenta y para que tú veas. 15,000. Ah, saqué bien la cosa. Por el Espíritu. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Miguelito. Por eso fue que no me corregiste, porque Miguelito sacó bien la cuenta. Miguelito sacó la cuenta y dijo, pastor, ¿usted está claro ahí? Eso fue el Espíritu Santo, porque yo la vez pensé. Yo cuento y recuento el dinero cada vez que tengo que pagar algo. Y la pastora me dice, no, tú no te cansas. Va por la 7ª vez que tú cuentas el dinero. Mírame, y hago los billeticos, los pagos. Pues tengo que pagar algo que sea de a 1,000. Tú sabes, aquí todo hay que pagarlo a 1,000. Y empiezo a hacer a los billetes a 20. Los cobro. Y después la mujer me mira y me dice, oye, pero ¿cuántos billeticos tú doblaste? Y tú no ves que pasa un trabajo de doblando y contando, de doblando y contando. Pasa trabajo, yo también lo pasé. Amén. Entonces, se te puede, no es como en Cuba, no es como en otros países que tú puedes dedicarte tal vez a trabajar poco y ya tienes el sustento para tu familia en unas pocas horas de trabajo. Entonces tú me vas a decir a mí que después de haber trabajado tanto, durante todo un mes, levantándote a las 4 de la mañana para pagarte con una guagua a las 7 de la mañana a pelota, mejor dicho, muy llena, que no le cabe más nadie, porque si acabaste de cobrar, como cuesta soltar los 300, 400 pesos de la guagua, del campo, para llegar a trabajar y después tienes que volver a cobrar, Dios mío, cobrar 5,000 pesos el próximo mes. Por eso es que hay tantas personas clamando en invasión del amor de Dios, pidiendo aumentos de ingresos, aumentos de salario, que Dios toque a su fe, a su familia en el extranjero, para que los ayude, para que Dios cambie la realidad de Cuba, para que Dios toque, hay un mejoramiento de la economía y la maldición por causa de la idolatría, de pobreza, que hay sobre la nación sea trastornada y la bendición de Jehová regrese a los años 58, donde Cuba era la primera economía de Centroamérica. Amén. Ya, no había nacido. Aquí nadie había nacido, me parece. Ah, Miguelito sí, Miguelito vive los tiempos felices. No estamos hablando de sistema ni de política. Ah, claro, no hablo de sistema ni de política, estoy hablando de economía. Claro. Cuando estamos hablando de una nación que honraba los valores, lo que decía mamá y lo que decía papá, es ley. A los abuelos, a los ancianos se les respeta. El matrimonio, mírame, tú te divorcias, pero tú vas a ser visto mal socialmente. Eso es retrógrado. No, retrógrado es que tú quieras hacer legal el matrimonio de un viejo con una niña de 12 años. Lo que está mal es que tú hables en contra de lo que la misma teoría que tú crees darwiniana niega. Porque la evolución de las especies no permite que por selección natural dos miembros de un mismo sexo se reproduzcan. Entonces, por favor. La preservación de las especies. Así que, por favor, ¿de qué te estás hablando? Enseñas una cosa y practicas otra. Hipócrita. Hipócrita por unos cuantos millones de dinero. Y tu nación yéndose al despecadero, vamos a decirlo así. Vamos a cambiar el nombre, al despeñadero, para que nadie se vaya a ofender. Si te ofendes, tu problema. Tienes que entenderlo, de que yo tengo que ser testigo de lo que he vivido. Y cuando tú te vuelves un testigo fiel de lo que tú has vivido, entonces tú dices, ¿qué cosas hay que hacer 10 más? Que alguien le diga a Sheila que orar por su negocio no vale la pena. ¿Verdad? Ayer alguien venía, se me entraba con tremenda guapería. Ayer entraban con tremenda guapería. ¿Por qué no? Porque se estaba como una serie de comentarios. Digo, ¿estás orando? No. Yo cubriendo. ¿Qué predicar? No soy predicador. Aquellos que han experimentado el poder de salvar un alma, le dicen a las personas, cuando tú experimentes el gozo de salvar un alma, nada se va a comparar con eso. Cuando tú veas a un alma, como alguien me decía, tú no puedes decir que realmente fue libre porque está adorando y sirviendo a Dios. Bueno, cabezón, dime qué persona que está en esclavitud adora y sirve a Dios. Aquel que gastaba sus millones, Dios por los millonarios. Dios le dio la capacidad a todo ser humano de hacer la riqueza. A mí por vocación,
me llamó a predicar el Evangelio. Y vivo del Evangelio, de lo que Dios me ha dado, de lo que Dios permite que llegue a mi mesa. Porque si estuviera en el mundo, hoy por hoy, tuviera un buen negocio. Tuviera un buen negocio, ¿verdad? No, usted no sabe, ¿verdad? Porque en un año levanté una tienda de la nada. Una tienda innovadora en Cuba. Nadie vendía artesanía de esa forma. Nadie saturaba las redes. Nadie usaba el marketing para vender productos de artesanía. Usaba para otras cosas. Y yo vivía eso. Imagínate, en el medio de ese proceso, si hubiese tenido recursos y hubiese montado una tienda. Y tranquilo que en el nombre de Jesús Dios me da un negocio. Yo lo creo. Un negocio que sirva para algo. ¿Para qué? Para la expansión de su reino. No solamente para la iglesia. Estoy en un grupo. Se llama Ayuda a Misioneros. Ayuda para pastores misioneros. Ajá, ese grupo. Estoy en ese grupo. Y he visto la necesidad de Cuba. Estamos orando por una iglesia. La iglesia del poblado de La Cartuja. Allá en Granma, si tú abres los ojos, es de la zona del Río Cauto. En el nombre de Jesús, en mayo, junio, esperamos ir algunos por allá. Ya tenemos una recogida de algunas ropas, pero bueno, cuando se acerque la fecha, vamos a ir recogiendo una ropa. Queremos también aportar allá, llevarles alguna que otra comida, etcétera, unos perros, picadillos, pollos, si Dios nos permite. Lo que Dios nos permite hacer de bendición para allá. Pero hermano, yo veía las condiciones del templo. Yo veía la condición y estas personas no se pararon de la condición que tenían. Estas personas no se pararon por la condición. Tienen un grupo de niños, de casi 27 niños en esa iglesia. O de más de 27 niños. Ahí, por eso oro y bendigo a los pastores de La Cartuja. Les bendigo. Otros pastores que nos han escrito porque necesitan ayuda. Hay mucha necesidad en la zona de la serranía de Cuba. Entonces, ¿por qué en la ciudad no quieres predicar el evangelio? Esa gente montan a caballo. Hay un pastor ahí, amigo, que me lo explica. Oren por nosotros, porque cada vez que tenemos que subir las montañas, eso hay que bajarse de la mula. Y lo que tienes al lado es un despeñadero. ¿Tú sabes? Tal vez para ti, que toda la vida has estado aquí en la ciudad, no sabes de lo que te estoy hablando. Pero el camino es un despeñadero. El borde es literalmente de unos 20 centímetros. Que si te pones la mochila en el lado contrario a donde está eso, te fuiste. La gravedad te dice, aquí estoy yo. Y nos piden oración porque van con sus mochilas al hombro para predicar el evangelio. Eso está pasando en Cuba. Tú quieres ser misionero a los Estados Unidos. Gloria sea a Jesús. Pero en los Estados Unidos hay más de cientos de miles de emisoras. No sé cuántas habrá, pero hay muchas emisoras de radio, de televisión que predican el evangelio. Y aquí en Cuba no te permiten ni imprimir 3 papeles. Te ven imprimiendo 3 papeles. Los reparten acá y te llevan acá. Y te los decomisan como lo hicieron nosotros en las ferias del libro. Sí. Y no eran papeles que no hablaban de otra cosa que no fuera Cristo. Ni que repartí propaganda, visita a mi iglesia, nada. Solamente fue un número de teléfono. Escríbenos, queremos orar por ti. Ya. Ya, y nos llamaron. Vean que ustedes no pueden hacer esto aquí en la feria del libro. Por predicar a Cristo. Por predicar la verdad y la justicia. ¿Quieres ser misionero? ¿Quieres servir a Dios? ¿Quieres ser de verdad que Dios te use? Sal a las calles de tu nación. El poder del testimonio, lo tocante al verbo, habla de la esencia. Dios es luz. Y todo aquel que tiene comunión con Él habita en la luz. Mas los que no tienen comunión con Él están en tinieblas. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 6. Es esto que te acabo de leer. Como la persona que está, como los ídolos, tocando su maraquita. Ellos tienen una fe, pero su fe hasta el punto actual les ha respondido. Por eso creen. Quiero que entiendas esto y hacerte partícipe de la verdad del evangelio. No reprendas más al diablo cuando te pasa una persona por al lado con collares.
En vez de reprender al diablo, reprende tu lengua y tu falsa religión, tu falsa espiritualidad. Extiéndele la mano y dile, Dios te bendiga, conoces a Cristo. Que te digan un par de cosas, mira, tú fresco, que tú siempre estás en lo mismo, tú no ves que yo tengo mi religión. No importa, bienaventurado soy cuando por mi causa padezcan todo tipo de males. Pero tal vez esa persona que está con sus collares ahí, que tú lo ves todo vestido de blanco, el color que lo quieras ver, con saco, sin saco, como quiera que sea. Esa persona, capaz le extiendan la mano y tú le digas, ¿sabes que Cristo te ama? Te diga, compadre, yo nunca había oído eso. Una vez estaba predicando el evangelio con el pastor Frank, bajando por 64, la calle de 670 de la embajada rusa. Ok, por ahí, bajando por la embajada de Bielorrusia, por ahí. Y nos encontramos un hombre, decimos, le digo yo al hombre, le digo, ¿sabes que Jesucristo te ama? El hombre me miró con una cara de extraño y me dijo, ¿quién es Jesucristo? Me quedé sorprendido. Porque, oye, el siglo XXI, con la tecnología, una persona que me diga, ¿quién es Jesucristo? Y de verdad, le digo, padre, Jesucristo, el Hijo de Dios, y Dios tiene hijos. Sí. Hay personas que están en desconocimiento y nunca nadie les ha hablado de Cristo. Que lo único que han oído ha sido agnosticismo, de ciencia, de Stephen Hawking, de la barba, de demás y demás y demás. Y de nada más que conocen del conflicto, del problema, que el tiempo de Cristo. Si lo que desde los 5 años he tenido que irse a limpiar botas, como vi un hombre que es patrimonio de la humanidad en Cuba. Ese hombre tiene que ser patrimonio cultural de la nación, limpiando botas en la ciudad de La Habana. Eso ya no existe. Eso era uno de los trabajos más pobres que había en Cuba. Un lustrador de zapatos en Cuba, en La Habana. Claro, ya nadie usa zapatos, prácticamente nadie usa zapatos de piel para lustrar. Pero los que lo usan, ahí en La Habana viene, bueno, la parte de Monte. Ahí en la misma esquina de la tienda Cuba, si mal no recuerdo, Máximo Gómez y Cuba se llama acá. Ahí estaban lustrando. Este hombre, hermanos, eso era lo más bajo que había. Ese hombre, lamentablemente, Laura, te bendigo. Esas personas, lamentablemente de muy pequeños, no tenían más nada que hacer. En Santiago, en las zonas rurales de Holguín, Guantánamo, los que vivían cerca de la base naval, en los tiempos antiguos, lo único que sabían era de carbón, de trabajo en la carbonera. En los que vivían cerca de los ferrocarriles o los centrales, lo único que sabían era de moler cañas, desde pequeños. Porque les daba la molienda, era lo que les daba el dinero, para poder comer, para poder comprarse una ropita. Y si no les daba el dinero, les daban la ficha de cambio, pero con esa ficha de cambio iban a la tienda y podían comprarse una camisa. Hoy con ninguna ficha de cambio tienes el dinero y no te puedes comprar ni una camisa. ¿Verdad? Pero entonces estamos hablando de tanta necesidad. Hay muchas personas que necesitan de Dios. Muchas personas que no conocen de Jesús, que lamentablemente están en tinieblas porque Satanás les ha engañado. Mírales con misericordia, extiéndeles tu brazo con misericordia. Todos los jóvenes que faltan, no faltan hoy acá, que aceptaron al Señor y no vinieron, no faltan porque quieren, faltan porque aún no han podido ser libres. ¿Cuál es tu misión? No es juzgarle, no es señalarle, no es mirarle con cara de malo y rechazarle en la calle. Mira el impío este con las 3 trenzas. ¡No! ¡No! Yo me acercaba a un joven, no me acuerdo qué día fue que fui allá. ¿Qué día estuve en su casa yo? Viernes, jueves. El jueves. El viernes. Estuve allá en casa de ellos, fui a ver a José. Y conversaba con José, no le dije ni la iglesia. Dime, ¿qué te pasó que no fui? No, me enredé, Tienen amistades que son vicios para ellos. Y lo peor es que consideran que son sus amigos. Pero un amigo que te lleva al mal, que te lleva a gastar todo tu dinero, no es tu amigo, que no te dice la verdad, no es tu amigo. Yo doy gracias a Dios por mis amigos. Yo doy gracias a Dios por Liz Marena. Yo doy gracias a Dios por Pastor Frank. Yo doy gracias a Dios por mi esposa. Yo doy gracias a Dios por el Espíritu Santo sobre todas las cosas. Yo doy gracias a Dios por Susana. Porque con su cara bien dura me dicen, tienes una pila de cana, papá.
está cayendo el pelo en la barba, tremendo churro que tienes detrás de la oreja. Oye, sóplate la nariz. Arréglate la barba esa, Alexander acabó contigo. Te lo tienes que decir, porque hierro con hierro se usa, así es el rostro del amigo con el hermano. Si no, entonces ¿para qué somos? ¿Somos o no somos? Como se dice la persona. ¿De qué me vale tener una persona que dice que está compartiendo conmigo amistad, que es militante del mismo ejército que yo, que está luchando las mismas cosas que yo, que está siendo testigo de lo mismo que estoy diciendo yo, y no me dice, papá, está siendo un testigo falso? Ponte para esto que te estás perdiendo en el infierno. Entonces está la otra parte de nosotros. Lo consideramos nuestro amigo hasta que nos dice la verdad. Lo consideramos nuestro hermano hasta que nos dice la verdad. Estoy ofendido con el hermano, me ofendí con el pastor, me ofendí con el líder. Sé libre, mijo. Sé libre de ese espíritu de ofensa. Tú eres más ofendido tú. Léete la Biblia. ¿Tú sabes por qué te ofendes? Porque tú no lees la Biblia. O tú lees la Biblia, tú te vas a dar cuenta que tú no te vas a ofender. Porque dice la Escritura, en el libro, en la segunda carta a los Corintios, dice así la Escritura: vosotros muestren que sois maduros, soporten la ofensa. ¿No eres más maduro todo y no soportas la ofensa de tu hermano? ¿No eres capaz de decirle en lo privado: oye, mi hermano, te ofendí? ¿No me gustaron esos arquitos de perlas muy bonitos que tienes? No me gustan. A mí no me gustan. Te quedan bien por mí. No eres capaz de sincerarte con tu hermano. Me lastimaste, me ofendiste. El hermano capaz pasó por al lado tuyo y ese día tenía un mal día. Tenía lamentablemente un mal día. No había desayunado, no había tomado café, igualito que tú. ¿Ya? No te puedo decir buenos días. No tenía café ese día en su casa. El hermano Alexander le puede solucionar el problema. Amén. Con esto cierro. Con esto cierro. Nosotros tenemos que comprender que para ser testigos fieles tenemos que haberlo vivido. Tenemos que haberlo experimentado con alguno de nuestros sentidos físicos. Tenemos que ser aquellos que muestren lo que Dios de verdad está haciendo. Hasta que nosotros no nos expongamos nosotros a la gloria, ellos no podrán venir para la gloria de Dios. No podrán. Yo puedo pagar precios por ti. Puedo orar, puedo ponerte las manos, por favor, un poco de agua. Muchas gracias al equipo más dinámico hoy. Ya están acá, gloria a Dios. Ahorita vamos a orar por ustedes, vamos a ministrar en el nombre de Jesús. Los niños también tienen espíritu y necesitan ser ministrados. Amén. Dejen a los niños venir a mí porque los trae el reino de los cielos. Amén. Suave, suave, suave. No, déjame así. Sí, perdón, usé el texto fuera de contexto. Gracias, exégesis, por recordarme. Dice Jesús: dejad venir los niños a mí porque los trae el reino de los cielos. Gracias. Hermano Alexander, muchas gracias. Amén. Si usted no se expone a la gloria de Dios, entonces usted no puede ser testigo de la gloria de Dios. El contraste más claro, y con esta imagen sí cierro y termino ya, es Moisés e Israel. Dios invitó a todo Israel a tener comunión con él. Pero viendo los truenos, el fuego, el terremoto, el viento, cayó la nieve. ¿Verdad? Tuvieron temor y le dijeron a Dios. Le dijeron así al Señor. Perdón, le dijeron a Moisés: súbete. No muramos nosotros, hablamos con él. Moisés se expuso a morir. Y es la única persona donde hay registro que se pueda decir que habló cara a cara. Y dicho por el mismo Señor: a todos los profetas les voy a hablar con sueño, con visión, con simbología, etcétera, con lo que tú quieras. Pero solo Moisés le hablaré cara a cara.
Aunque la expresión se está refiriendo frontalmente, personalmente. Hoy tenemos apertura al mundo espiritual. Hoy tenemos entrada gratuita y plena ante el trono de la gracia. Pero la gran realidad es que muchos siguen siendo el pueblo de Israel, adorando una vaca hecha con oro. Y digo una vaca hecha con oro porque muchos adoran a las vacas construidas por ellos. Y no estoy hablando referentemente de ídolos del Yorubá, de cualquier otra cosa, del catolicismo, de la santería, no. Estoy hablando de ídolos que hemos hecho personalmente. El pastor, el profeta, el apóstol, el maestro fulano, ese hombre no. Nadie enseña como él, siento la gloria. Es un ídolo construido. Es un ídolo. ¿Sabes por qué es un ídolo? Porque cuando el hermano cae, no reconoces que es carne igualito que tu pecador y que necesita la misma gracia que tú. Y lo matas. El pastor cayó en tomar agua. Sí, porque para qué hablarte de la fornicación a esa hora. El hermano Juan, que aquí no hay nadie, el hermano Juan, que fue el que sepúltalo. La disciplina es para sepultarlo, la disciplina no es para que crezca. La disciplina no es para que aprenda de que se equivocó y que tiene que cambiar. No, la disciplina ya sepúltalo. Es más, ponlo en el paredón de fusilamiento y lo enviamos para el cielo. Ya, ponlo ahí en el paredón que lo enviamos para el cielo. Y bueno, como cayó en fornicación y no le dimos la oportunidad de saber limpiar, pues para el cielo no vas a limpiar. Gracias a Dios, como Jesús dijo, vosotros que no dejen que entren al cielo, no dejan que las personas entren al cielo, ustedes se han tomado la llave del cielo ustedes mismos. No seamos esos, seamos como Moisés. ¿Cómo lo vemos claramente? Cuando Jesús tomó sus 3 más íntimos y les dijo, suban conmigo. El Dios que se hizo carne, se hizo hombre, nos invitó a tener una relación sobrenatural y personal con Él. Le dijo a Pedro, a Juan y a Jacobo, suban conmigo. Y subiendo vieron la gloria de Dios. Lo vieron transfigurado. Lo vieron cara a cara y no murieron. Todavía no están listos para eso. No. Ser testigo significa tener el poder de testificar de algo que has vivido. Testigos de Dios. El poder del testimonio está marcado por el dunamis, el poder de Dios en ti para testificar acerca de lo que ya Dios ha hecho en ti. Ponte en pie, nosotros.